Yo fantástico y feliz de verlos, ver tantas caras conocidas. Bienvenidos a un nuevo evento. En esta oportunidad estamos haciéndolo junto con la Universidad Austral, naturalmente. Esta es la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, el IAE, pero también junto a la Facultad de Comunicación. Así que bienvenidos a la Fundación Telefónica Movistar. Bienvenidos a este evento de retail. Vamos a hablar de retail, vamos a hablar de disrupción, vamos a hablar de transformación digital. Increíblemente hemos vuelto a algo analógico para que el audio hoy funcione, pero bueno, vamos a hablar de todo eso. Afortunadamente no me van a escuchar a mí nada más, van a escuchar expertos en ese tema, porque yo realmente del tema no conozco, pero tranquilos porque realmente estamos rodeados hoy de gente que conoce muchísimo de retail. Entonces, en principio, agradecer además de a la Fundación, a nuestros sponsors. Tenemos a Motorola, tenemos a la omni-channelidad y la centralidad del propósito, ¿fui bien? Están moldeando el futuro del sector. ¿Está bien? Vamos a contar con un programa enriquecedor, con la participación de expertos internacionales y también con gente del ecosistema de consumo y retail en América Latina. Así que yo soy muy aburrido, yo lo que les quiero pedir entonces es atención a un video que nos van a presentar que es súper exclusivo de parte de Philip Kotler. Dai, cuando quieras y podamos, arrancamos con el video, ¿sí? Es así, esto. Puede fallar, lo digital puede fallar también, ¿eh? I'm happy to be invited to talk about what's happening in retailing to the audience in Argentina. My first slide is simply my picture, which you don't need, but 4 books that I recently published. And I won't say much about it because any of them of interest to you, you can look them up. So let's go to the fact that marketing was very simple in the 1960s. The company would decide on the product's distinctive features, because it needs to know what to advertise, and the price of the product, and where it could be found, the channels of distribution. And of course, you had to compose the advertising messages and on the right media. And we called the whole job managing the marketing mix. That's the mix of tools. Of course, much has happened with the internet and the digital revolution and the AI, artificial intelligence. And we're not surprised that maybe we have expanded the tools of marketing. And I did that recently to 7 tools. Unfortunately, they don't all begin with P, the letter P. But the good news is that they use the 4 Ps plus 3 more things. Because in making a marketing plan, it's not enough to just say what the product is. How about the service that is going with the product? Like, can you return the product that we sent out to you? How will you pay or will we pay for the returning of the product? Here's how we could answer questions for you about the product if you go to us in service. Things like that. The third thing I would emphasize is the word brand itself, because you're selling more than a product. You respect what we're selling because it's a well-known brand. It has a brand standing and strength.
And that has to be managed. You're going to manage the product, of course, making it available and so on, but you want to manage the brand work around the product. Now, besides price, which is always in the mix, we have to add incentives. Sometimes you have to say 2 for the price of 1, or make something special. Maybe something that goes with you buying and paying that price. Incentives. And then we would just replace the word promotion with the word communication, which is a much larger role you're going to play as a marketer. You can promote in many different ways. So the communication system has to be used carefully and effectively. And then we end up with place in the old system, but we now call it distribution, because you're going to have not one channel for finding the product, but maybe a couple of channels. Maybe you have omni-channels. So all of that is just to make the tools more defined. Let's look back a little bit and recognize what store-based retailing was like in the beginning. You go into a grocery store and you wait for a clerk who's going to take your order. The clerk is standing behind a desk. All the products are behind the clerk, not accessible to me. And therefore, the answer is that I tell him I want the following, and he goes and gets it, assembles it, and so on. So the revolution that came about roughly in 1916 was to move to a store that had shelves and products on the shelves and prices of the products right there. And it was the job of the customer to walk around and choose to put those products in a basket that he or she will push to the clerk and pay for the things chosen. Today's internet poses a real problem for store-based retailing. Namely, the internet permits me actually to use e-commerce to sell, to take orders. Without my going to the store, I can take orders of what you want and ship what you want to you, and you'll, of course, pay me when they arrive or before they arrive. Which really means that we want to save the stores, or maybe we don't need stores. There's an argument to be made eventually that if everything could be shipped by being ordered to the destination, a store is an extra expense and not that necessary. The challenge that I want to describe is not only faced by grocery stores and supermarkets, but all retailers, auto dealerships, furniture stores, appliance stores, and so on. So let's look at this time just at food stores and supermarkets. Suppose I'm called in to suggest to a supermarket chain how it might improve the attraction of customers to the store. So one of the first things I would say is make sure your store is almost a theater. That the person is drawn to come in because the atmosphere is inviting from the outside and from the inside. And then from the outside, they're passing by, let's say, in a shopping mall, and they see a store. Is the store looking attractive from the outside? But inside, what happens? Sometimes I go inside a store and I find it quite very bland, uninteresting, no music or anything, with a clerk just waiting for someone, but not very interested in doing much business. What's the atmosphere like that you should design? What are you using in the way of colors and sounds, like music, touch,
because people want to often feel things. They want to feel the fruit in the supermarket to make sure that the apple or orange is firm and good and fresh. But smells too could be in the store, aromas. So what have you done to make the store, whatever kind of store it is, a pleasure to visit? Now, in running any store, very important to have good employees who care about the customers and are helpful to the customers. It would be good if it's easy for a new customer to find out where the sought products are. Everyone has experienced walking down one aisle after another in search of where's the Coca-Cola, where are the napkins. So how do we help customers find more quickly the products they're interested in buying? What about using announcements more often with a loudspeaker system, telling customers maybe of special buys for that day only? There should be more than just one checkout line. There should be enough checkout service so customers don't have to lose time waiting to check out. And in fact, the solution has been offered of self-checkout stations in addition to clerks running the checkouts. And you should go big in displaying items of interest that special to the store, especially if the store, for example, might have some ethnic products, appealing to a rather big ethnic group that might be in the shopping neighborhood. And of course, people have to park their cars, and often it's hard to get parking space, which will lose a sale for this store, unless they have a generous area for parking, one that even allows them to get their fuel and park and be safe in coming to the store and leaving the store. So some questions that arise about pricing. So when should the supermarket change its prices in response to certain events and seasons? I guess at Christmas time, there will be some new products for sale, and they have to be priced again. But what if the period is one of recession? The store should be paying more attention to cutting some prices than to raising some prices. On the other hand, if there are shortages of certain products, the store is tempted to raise the price because there aren't enough merchandise available. But how high do you raise the price during the shortage? Enough to cover your costs, that's pretty justified, or more than your higher cost, in which case you could be charged with exploiting the customers. So that pricing comes up. And the more basic question is employee wages. There's a temptation to always hire anyone you can find who will work for the lowest price you can pay or want to pay. The result is the workers will have less motivation and show less enthusiasm toward customers and turn over more often. It's my experience that supermarkets like one we have in the United States called Trader Joe or Costco and some others use a good job strategy. That's an interesting term we use when a store pays well to its employees. They pay higher wages and give more job training, and the store ends up with better employees and ends up earning higher profits in spite of paying higher wages. I would argue that not only run a business by the day,
but to always regenerate the business when times have changed quite dramatically. One of my books is on the subject of regenerative marketing, basically. And another thing I would add is, how entrepreneurial are you? Is it enough just to sell the products that you now make? Have you systematized thinking about innovation and newer things and maybe even newer moves into adjacent markets nearby? Have you hired some people who, as busy as they are, also have a innovative capacity? Most people, maybe in the book Entrepreneurial Marketing, I make the point that everyone is so busy that you may need a few people who you don't want to be busy making the present work well, but more making a future for your business happen. So that would be entrepreneurial marketing. So I will conclude by saying that I hope I've said some things you can do that you had not noticed before. Thank you, Professor Kotler. As always, you were very, very clear, and there are several questions to do, but I will focus in two main questions that some people sent to me, knowing that we were having this opportunity to meet you. The first one is retail and humanistic marketing. Oh. What could be the relationship between retail and humanistic marketing? Because within the 10 B principles that are included in this book on retail, written with Giuseppe, one of the principles is be human. So if you could tell something about that. Well, we got so excited in general about being human. I guess it's the feeling of too often we live bureaucratically. We're in a bureaucracy. We do transactions because they must be done. And we aren't very human in that we don't relate as humans to humans as much as just get things done. So we invented something we call H2H marketing, human to human marketing, and have quite a book on that, H2H. And it's sort of being more open to people. I'm not asking you to be charming. I'm asking you to just recognize their needs as you're selling something, and how does your product really make their life better? Give some thought to that. Now, if you're selling a hammer or a screw, there's some things that don't matter to their well-being or their happiness in a big way. But of course, a car, if you're selling a car, you want to be excited as they are about the car you're trying to sell them and show how it will affect their lives and their relationships with other people and their efficiency and so on and so forth. So I guess I'm long-winded on the answer that try to be more human in your dealings, not only with the customers, but with the employees. We fail there. We got to be human to human with our employees. Even in retailing, the store I mentioned, one of the stores, they want their employees to be, it's a grocery store, to be stacking the shelves during the day of customers being in the store, not in the evening only after the store is closed. They want the employees to be smiling, if possible, and welcoming the customers as they help
set products on the shelves and so on. And it works. It really, people make good comments about the employees of that business. So I guess H2H is my answer to your question, human to human marketing. Very happy to be with those people in the audience from Argentina and elsewhere possibly to celebrate what is a picture of the English version of our book. Don't be scared about the size of it. It's got a lot of wonderful material, and I want to compliment Giuseppe Stigliano, my good friend and my co-author of the book, writing a book that is different and I hope better than the average book on retailing, giving you deeper insights and more broad insights into how to run your retail business. Thank you very much. Thank you so much, Professor, and see you soon. We remain in touch. I hope so. Yes. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Escuchar a Philip Kotler, un referente en temas de marketing, pero ahora yo lo que quiero hacer es invitar a Giuseppe Stigliano, que es quien coescribió este libro que estamos presentando hoy. Giuseppe Stigliano es profesor en la UCL School of Management y en la Polimi Graduate School of Management. Es un referente también en innovación y estrategia digital aplicada al comercio minorista. Nos va a estar hablando sobre los 10 principios fundamentales para navegar este mundo posdigital. Giuseppe es italiano, habla perfecto español, pero esta presentación va a ser en inglés. Así que, Giuseppe, si sos tan amable, bienvenido a la Argentina. Welcome. Adelante. Buenos días a todas y a todos. Soy Giuseppe Stigliano, soy claramente italiano. En unos minutos dejaré de fingir que hablo español. Pero me gusta muchísimo su idioma. Estoy profundamente enamorado de Argentina. Estoy intentando de aprender, estoy practicando, estoy leyendo mucho, estoy escribiendo mucho. Todos los meses escribo un artículo en Forbes en español. Bueno, técnicamente ChatGPT y yo escribimos el artículo y el profesor Rivera tiene que supervisionar todo, cada palabra, cada vez. Pero bueno, y por favor no lo van a decir a la Forbes. Es un privilegio para mí estar acá y muchísimas gracias por estar aquí. Retail disruptivo. Voy a hablar inglés. This is a picture of one of the first stores in the world that about 10 years ago changed the rules of the game. It's called Samsung 837. It's in New York, Meatpacking District. And why it changed the rules of the game? Because until 10, 15, 20 years ago, if you asked what are the rules of retail to someone, the answer would be every time the same. He would have been always the same. 3 main rules for retailers to succeed. Location, location, location. If you have the right location, you sell. Because the job of a retailer was to get rid of the products. And so if you have the good location, the right location, you will have people passing by. So it's going to work. This store is 5,500 square meters. 5 floors in one of the most expensive areas in New York City. It's full of products. All Samsung products are showcased there. The only thing you can buy is coffee and croissant on the 6th floor where the rooftop is. That's it. They're not selling any product. It's like a museum of their products. It's a completely different concept, right? And it's a huge investment. Does it make sense? Well, it depends. Flagship stores have been around forever. We know they don't work from a financial standpoint, but they have a role. There is a reason why they exist. But this was kind of different because this was already there in a digital world, let's say, in a world where location, 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 yeah, it still makes sense, but it's different. What is a location in a digital world?
can be a website. A location, or if you want, a destination, is a place where you want to go. A want to go place is a location, or sorry, a destination. A place where you have to go, a have to go place, it's not a destination. Venice in Italy, nobody says, oh, I have to go to Venice, right? You say, I want to go to Venice. It's a destination. That's exactly what this store wanted to be. And so I wouldn't be a marketing professor and an advisor if I didn't start a presentation talking about turbulence and the speed of change and the world is not the same, and you know the story. But typically, advisors, professors, when they talk about change and turbulence, well, they tend to have slides with data and hardcore data and show data like this saying that the world is different and companies are failing to adapt, which is the reason why most of the companies out there are not coping with change and so on and so forth. I have chosen to tell the same story in a different way. Okay, so thanks to the books with Professor Kotler, which got translated into Chinese, Japanese, Korean, Turkish, Russian, Vietnamese, Polish, Italian, Spanish, and some other languages. And due to the fact that I'm 44 and he is 94, so it doesn't travel anymore, especially internationally, I've traveled the world. I've met so many people, I've shared our thoughts with so many professionals like you. And every time that I was there, until a few months ago, I used to show a slide to prove that the world is changing fast. And the slide was an experiment that I used to run. So basically, I used to ask an artificial intelligence to find all the images of donuts on Google Images. And I used that example to show the world that artificial intelligence didn't work. I mean, it was okay, but not really what we want. So a few months ago, if you asked an artificial intelligence to show you all the pictures of donuts, this would have been the result. Half of them are dogs. Okay? Now, this was a great slide for me to say, hey, clearly humans will win this race. We are better. Humans will never make this mistake. Okay? By the way, if you repeated the experiment with muffins, you ask, like, hey, find me the images of muffins, same result. So I was, what? Don't you believe me? Look at this. Half of them are dogs. So it's just the way it is. It doesn't work. So everybody was, okay, so it's reassuring, right? Humans would never make this mistake. Now, less than a year ago, ChatGPT released ChatGPT 4.0, which is the version where you can upload images. So I took this image, I couldn't help but testing the machine, and this was the result. Not only was ChatGPT able to understand the nuances and the irony behind the thing, and basically this is a perfect explanation of that image, way better than any human I know would be able to do. So that gave me a sense of the speed, and I know there are in the room some people who know a lot about data, technology, and artificial intelligence. So I don't want to enter in the details because I don't have a technical background. I'm a marketing nerd. I studied marketing, specialized in marketing, got a PhD in marketing. I teach marketing. I've worked in marketing for the last 25 years, running marketing agencies, and I wrote 3 books with Philip Kotler. Can you imagine the level of nerd that I reached? So I don't have a technical background. Typically what I do, I tend to explain technology to CEOs and CMOs to figure out how to use it, but not because I understand it deeply from a technical standpoint, because I tend to figure out what are the business implications of technology. So, but just to give you an idea, the previous version of ChatGPT has the same intellectual quotient of Albert Einstein. And it's 10 times more powerful than the previous version, which was released 6 months before. So every time that they release a new version, it's 10 times more powerful. In the past, ancient Greece, ancient Greeks used to think that
when you approach the future, it's like walking backwards. Because you don't know where you're going, but you know where you come from. And so you base all your decisions on the past. That's a great image, right? You walk backwards. Today, we are running backwards. Would you ever run backwards? Can you imagine the level of danger? That's exactly what we're doing. The only thing we know is the past, but that past is becoming super past, remote past, because it's just far away. It's impossible to have a 5-year plan. I always laugh when companies ask me help to write down the industrial plan, which is a 5-year plan. 5 years. This morning, Apple shared a big news. The next version, the next update of the iOS will work with the AirPods in a way that there will be live translation. I speak Italian, you hear me speaking whatever you want. Imagine the competitive advantage that this gives to a little producer of empanadas in the middle of, I don't know. Imagine the barriers that this breaks. Imagine the end of a competitive advantage for those who spoke different languages. It's just another word. And it's months, days, weeks. It's hard to predict. We know it. How this will impact retail? Well, 3 questions, 3 main questions for this morning. For the rest, you need to read the book. But this is a good summary, so you don't necessarily need to buy it. First, what is the impact on retail? Second, what is the impact on the client? Third, how does the strategy of a retailer or a consumer brand should change, considering how retail is changing and how people are changing. So the customer journey is changing. This is what I will try to talk about in the next few minutes. The main one, the first question I want to answer is what do we mean by post-digital? Okay, so post-digital is basically 3 things. First, it is the end of the blah, blah, blah about digital transformation. We are business people here. We are not interested in the technical nuances of digital transformation. We're interested in the business implications of digital transformation. And digital transformation has been around for a while now, so it's time to talk about what do we do with these things. My favorite quote is, digital transformation without a business case should be called R&D, research and development. And we are not in research and development. We are in business. So what is the business case? What do we do with digital transformation? So we call it post-digital because it's the end of digital in terms of blah, blah, blah. And it's about, okay, can your company afford a digital transformation? Yes or no? If the answer is no, either you figure out an alternative model or you sell the company. Full stop. Let's stop talking. Let's stop figuring out. It's happening. It's already there. Second, GPT, other than being ChatGPT, it's an acronym for another thing. It means general purpose technology. What is happening today, the reason why we are running backwards, is not ChatGPT, it's not generative AI. It's the convergence of a huge number of GPTs, general purpose technologies, including AI, of course, including virtual reality, augmented reality. They have both reached a level of accuracy incredible. Computational power, quantum computing. So the computational power is higher. Robotics, 3D printing, 5G, all these general purpose technologies, they're called enablers, are more prone to combine with each other than any other technology that we have experienced in the past. In other words, ChatGPT is not your fridge, it's electricity. It's not a tool. Don't trust those who tell you that AI is just another tool. We've been using tools forever. It's like fire, it's like a knife. It's a tool. It's not. A knife doesn't decide what to cut and who to kill autonomously. This is generative AI.
It's not like the previous AI. AI has been around for 50 years, 40 years. It's not. The previous AI was a machine where you could ask, what is my best performing product based on this data set? Then we had predictive AI. What will likely be the best performing product this year based on historical data? That's predictive AI. Now we have generative AI. It's what do you think will be the best performing product, considering what my competitors are doing, what everybody in the world has said about this topic in the last 5 years, what McKinsey thinks about this, what HBR is, you know what I mean? Just a huge number of sources, and then you get an answer. This is a big deal. It changes everything. This is the first time in history where we use technology not to reproduce our ideas, not to store our ideas like we did with the encyclopedia in a DVD and then in online, the cloud. It's not storing, it's not reproduction, it's not amplification of our ideas. It's generation of ideas, stories, concepts. And don't trust those who say, no, it's not generation because it's not creative. The only thing it does is mixing existing information in a new way. That's exactly what creativity is. That's exactly what we do. Our brain works exactly the same way. Creativity is not coming up with ideas out of the blue that didn't exist before. It's recombining existing elements in a new way. That's exactly what ChatGPT does. And even the way it learns, intuition and reasoning, it's the brain, the human brain works with intuition and reasoning and validation, right? You have an intuition, you think about it, you try, if it works, you memorize. It becomes an heuristic, a mental shortcut, something that you will remember and you won't repeat in the future. That's how it works. So this is important because it leads us to the last one. 2,500 years ago, Heraclitus said, the only constant is change. What's the difference then? The speed. This is true. This is happening. And it's happening because of this convergence of general purpose technologies that we're witnessing. This is for sure, it's a 1 century opportunity to rewrite the rules of the game. This is happening now. This is the post-digital world that we describe. And of course, retail is impacted. What is retail? Well, I'm sure if you ask someone, or if you asked someone in the last few years, what is retail? Very clear. Comercio minorista. Mayoristas es B2B, minoristas son B2C. Very clear. Retail is minorista. Is this the same today? Well, not exactly. You can be a manufacturer, so a B2B player, and you can bypass every intermediary and sell to the final customer with a website. So you become a retailer technically because you sell small quantities to the end user. And what about C2C, customer to customer? eBay, 1994. It started with that. You can sell your blazer to another client. If you sell the blazer to another client, to another person, sorry, if that person buys from you, he or she doesn't buy a new product in a store from a brand. So that customer is competing with a retailer, same competitive arena. So technically they are a retailer. And what about what I call me-to-me? That's super nice. Me-to-me is the best. Me-to-me is when you find the old jacket from your grandmother somewhere in a house, you put it on a platform online where there are designers from all over the world, and everyone from all over the world can give you a proposal and say, hey, for $200, I will hack your jacket, I will add this, I will change the design, I will cut it a little bit to make it more modern. You choose the project that you like, you approve, you send the money through the platform holds the money until the process is completed and releases the money to the designer once the product is returned. So this is me-to-me, I'm rebuying my own products. So even individuals are retailers, selling themselves, I don't even know how it works, selling themselves the product. And what about business to AI? Agentic AI, which is the next frontier, is when basically we will have an artificial intelligent agent. Every morning, our phone or this agent will ask us, what do you want to eat tonight? You say, I don't know, empanadas.
Perfect. Will check if you have the ingredients. Otherwise, he would place an order online. And basically, this will decide for you. Why? Because you're telling I want empanadas. You're not telling the brand of olives, the brand of, I don't know, the meat and whatever. Buy some milk. Who chooses the brand? The agent, right. Which means that the brand of milk needs to start marketing products to an AI. So marketers will stop trying to seduce human beings and will have to learn how to seduce a robot. Do you know how to do that? I have no idea. This is business to AI. And what about AI to AI? The day when the milk producer will say, you know what? Why should I have human beings dealing with an AI that is choosing for the client? Let me find another agent, AI agent, speaking with the other agent, and they will speak with each other, and they will figure out what to do. What do we do in this world? I don't have the answers, but it's an interesting one, right? Someone says, yeah, but there will be an universal income that will be paid to people, and we will just, spend time creating art and discussing. I wish. If it works, I'm fine. That's the day where I will learn Spanish. I will have time to learn Spanish. So, this is another point. Oh, that would be amazing. I can't wait for that day, exactly, to talk about running backwards. Amazing, amazing. I can't wait. And so, second, that was the first question, how this volatility and the speed and turbulence is impacting retail. How is this impacting the customer journey? Okay, so, interestingly enough, when we talk about the customer journey, consultants, advisors, everyone tells you that the customer journey is not what it used to be. Sure, we know. It's not linear, it's fragmented, it's hard to predict, you don't know. It's hard to attribute, right? You buy a pair of shoes in a store. Who knows where your journey started? Who knows how to attribute the role of conversion rightly? Because technically, the conversion is happening in a physical store. But maybe you have checked online for that product. Maybe you have read a review that changed your mind and made you decide to buy. So how to attribute the right role to the right channel? It's a nightmare. So we know it's not linear, it's hard to predict. However, this is a model to analyze the customer journey. There are many of them, but this is the one from Kotler, and by contract, I need to use this one. So, why I like this one? First, because with Kotler, it's always like that, right? 4 Ps, 5 As, so it's easy. In our book, you will find 10 Bs. Be loyal, be personal, be... And these are the 10 Bs of retail. But you don't know the back story. Kotler called me one day and say, find 10 words starting with the same letter. And after 2 weeks, I called him and said, hey, I have the 10 Bs. He was like, that's great. I sent the list with the 10 Bs, which was 10 times B with another word. And he answered, only an Italian could give this solution to the problem. But he liked it, so these are the 10 Bs, trust me. Anyways, why do I like this one? Let's play a game, okay? Quick game. I want you to think to someone you know very well who is part of your life, a friend, a partner, whatever. Don't tell me, don't tell no one. Just think of someone who is part of your life that you have met in the last 5, 6, 7 years. Okay? You have it? Okay. I bet all the money of Martin that I will describe in detail the customer journey or the journey, the relationship that you have with this person. Okay? I bet that there's been a moment in which you have met this person. Right? I bet that there's been a moment in which you have said, I like it. I like him, her, whatever. Something, some sort of click. You meet every day hundreds of people, but someone is like, right? This is intuition.
We are social creatures. So what will we do? We need to validate that. So you start asking your friends in common, you start searching online, you stalk the person on Instagram to check the pictures, you ask for information, you want to know more because you need to validate your intuition. If that validation works, following thing, you act. You decide to see that person again. You find a way to meet that person again. You want to spend time with that person. And today, if I ask you, what do you think about that person? You would tell me, oh, she's great, he's great. Of course, you speak very highly about the person, right? Customer journey, same story. There is a moment in which you become aware of someone. There is a moment in which you feel an appeal. There is a moment in which you ask for information, you look for information. There is a moment in which you decide to act. You buy the product, and if they ask you, you will recommend that product, or you will write a positive review, hopefully not about your friends. But that's what we do with products. Why I'm telling you this? Because on the one hand, it's true, the customer journey is changing. But on the other hand, we're human beings. We only have one way to build relationships, with products or with people. That's the only one we know. So, as far as the business to AI and the AI to AI won't be in place, as far as companies will be run and managed and there will be employees and clients will be human beings, this is the solution. Think of the human being behind that journey. This is the only way not to lose track of what is happening. Now, talking about this, there is an interesting fact. The customer journey is not phygital anymore. It's three-dimensional. Physical, digital, and virtual. This is important. 6 months ago, my son called me and said, hey, Dad, if I do very well at school this year, would you buy me a BMW? I'm like, Carlo, you are 8 years old. What the hell are you talking about? It's a great brand. I know it's a great brand, but it's a big ask. No, it's not. It's only $8. Carlo, what are you talking about? He wanted to buy a BMW for his avatar on Fortnite. Okay? And on Fortnite, for his avatar, you can also buy a Moncler jacket, a Polo Ralph Lauren, Oreo cookies are doing Roblox words and stuff like that. What I'm telling you is that there is an entire generation of future customers who is developing a very clear mental map of what is a cool brand and what is not, in a virtual world before they have a chance to have an experience with those brands in the physical world and in the digital world. My son doesn't follow BMW on Instagram. My son doesn't configure cars on the BMW website. My son has never walked into a car dealer in the real world, the physical world. And so I told him, but are you talking about the real world or the digital world? And he said, what do you mean by real? That's why I say physical, digital, and virtual are all real for this generation. Do you see the fish tank, the aquarium that you have in your apartment? There is a fish in it, right? You go there and you ask the fish, hey, what do you think about water? What do you think a fish would think about water? It's the only thing they know. They've been immersed into water forever. They don't know anything different. That's exactly how the next generation perceives the digital world. So there is no difference between physical, digital, and virtual. They are all real for this generation. And this is the next generation. However, this next generation is already impacting my choices. Next time I buy a car, what do you think my son will suggest to buy? Next time I buy him a jacket, because the jacket from previous year is too small, what do you think, what brand would they recommend? This is already happening. It's here, and it's three-dimensional. We talk about this in the book. The customer journey is not linear, we know. It's still about human beings, we know, but it's also absolutely three-dimensional. Third and last point, how the strategy should change. Well, the strategy is about omni-channel, we know. Omni-channel, this word that everybody has heard at least once in the last 3 days, because everybody talks about this. Well, I don't like omni-channel. I think omnichannel doesn't work. In the last 25 years, I've worked with so many companies all over the world, and every time it's always the same. You start with this idea to do omnichannel because maybe you're getting pressure from shareholders or the owners of the company, someone from the top.
And you think, yeah, of course, I know how to do it because there are so many sources of information about omnichannel. You start and you think that your solution is the best. So you start and then someone says, oh, look what your competitors are trying, but they're not succeeding. So maybe it's a bit hard. No, I have the solution. I know how to do it. You start and then they start telling me, well, I didn't realize that I needed to produce content for each and every social channel. I'm not sure we have the money. Oh, I didn't realize I need so many people to moderate the conversation in so many channels. I'm not sure I have enough resources, enough people. Oh, I didn't realize I needed to sponsor every single content, otherwise nobody will see the content itself. I don't have that budget. And so with this idea to be everywhere, just because this is what people want, it's broken. There are too many touch points. And this was true in a phygital world, physical and digital. Now it's three-dimensional. Imagine that there are physical, digital, and virtual touch points. Do you really think you can be omni? You can be everywhere? I don't think so. It doesn't work. It's such a huge waste of money, and you end up doing spray and pray, as they say in the US. That's why I always say, well, since I'm in Argentina, I always say that omnichannel is like making empanadas, basically. So everybody thinks they have the recipe. Everybody thinks that they will do an amazing product, and then the result is always a bit wah, 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 wah. That's exactly what's happening. Now, this was the story. Multiple channels. No. We cannot have multiple channels because people are, they don't want the friction. They don't want to speak with you in a channel and then they don't find the product that you have promoted online in the store. It doesn't work. Which is right? Imagine you speak with a friend, and when you speak on the phone, you speak with the person. When you meet the person in person, it's completely different. Of course you don't like it. It's crazy. So the theory was right. And the solution was, let's be omni. Let's try and be in every single touch point because this is what people want. This is what customers want. I've been doing this for the last 25 years. Trust me, it doesn't work. You can't be everywhere in a world so fragmented with so many channels. Every time, this is the solution. This is one of the companies I work with. It's called ADO. It's a 34 billion company operating in, I don't even know how many countries, in the do-it-yourself business. They sell hammers. And the president always tells me, I can't sell a hammer in every single possible touch points because it's inefficient. Selling a hammer on the e-commerce means that I need a human being that goes in a warehouse, finds the product, packs the product, sends that single hammer to one person, and that person can look at the hammer and say, no, I don't like it, and returns the product. This is insanely expensive. I cannot afford it. I cannot afford to be everywhere just because they want it. It doesn't work. And this was true in a phygital world, physical and digital. What about the three-dimensional world? There is no way. So what's the solution? In the book, we talk about omni-channel. Stop trying to be everywhere. Guiding principles. These were some of the main concepts, and there is much more. And one of the things that we highlight in the book, these are the 10 Bs, right? One of the things that we highlight in the book is that there is no skill set without mindset. There is no skill set without mindset. You can read all the books in the world. You can listen to all the speakers in the world. You can leverage your experience in the best possible way. There's no way you succeed unless you develop the right mindset. And the right mindset for this word is a different one. First step of the mindset, you should focus on what this young man has been saying and telling us for the last 50 years. Marketing is not about helping a company getting rid of what they make. That's not marketing. It's just a fragment of what marketing should be. Look at this way. Marketing is not about making people want things. It's about making things people want.
from making people want things to making things people want. Do you see the difference? The difference is that marketers should be so close to the customer to understand what they want, need, and desire before they realize it. Potentially before your clients, competitors. But not too early, because if the time to market is wrong, you're not selling anything. But if you figure out that window, that's your competitive advantage. And if you cannot do that, if you cannot be a first mover because you don't have the infrastructure, you don't have the resources, you don't have the right talent, fair enough. There is still a second mover advantage if you're ready to surf the wave. But you gotta be there with the right mindset, with the idea that you're happy to question your strategy if it's not working and change. Not with the idea that, oh, we've always done things this way, it's gonna work for sure. It's a big difference because we as a generation, we've been raised with a different mindset. The mindset was build your deep foundations at school, university, family, and you will be able to count on those foundations and build your career for the rest of your life. Deep foundations are great, but they are a legacy. You don't move. If you have too many roots, too deep, you don't move. This is a word where you need to move. So the recommendation that we share in the book is let's stop talking about foundations and let's think with the Lego brick mindset. So that we can change the shape and the color every 6 months if needs be. We can adapt. So whatever you decide to build, don't build to last forever. Build to adapt, because this is a world where every 6 months everything changes. What if Apple releases AirPods with live translations? They're doing it. This changed a lot in a lot of markets. So the final recommendation is there is no skill set without mindset. And what is the right mindset? Value creation and Lego brick mentality. Since this is the most important message, mindset, I have decided to close with a story. It's a real story. Just to iterate this point about the foundations and the mindset. In 1986, they decided to build a bridge in Honduras. Honduras is hit by huge hurricanes every year, so they needed to build a very deep foundations, a very strong bridge to ensure it would survive, to ensure that in the future they could count on the deep foundations of the bridge to build the success of the country, the circulation, to connect the two roads, to serve that little city, that village, and so on and so forth. So the answer they gave to volatility, instability, hurricanes was deep foundations, which is our temptation, because this is the way we've been trained. We've been trained that when there is uncertainty, you need to rely on what you know. But we're running backwards. What we know doesn't help. It's like you go to the moon and you try to speak your language. First, there is no one. Second, chances are that if there is someone, they don't get you. They don't understand what you say. It's another word. So the way we, this generation, but we are in charge, so it's a nightmare, decides what to do amidst uncertainty, volatility, and instability is deep foundations. It's not a good idea. Lego brick mentality. So what's the alternative? Lego brick mentality. Try to put a foot on a Lego brick and then you tell me if it's soft and it's not strong enough. Lego brick constructions and buildings can be strong. It's just a different way of thinking. The Colosseum is still there. It doesn't have foundations. So this is a bridge? Yes. Deep foundations? Yes. Is this the right answer to uncertainty and volatility? No. What happened to this bridge? Well, 2 years later, a very strong hurricane hit the bridge. It was so strong that for the first time in history, they gave the name of the hurricane. The name of the hurricane was not a lady, was a male. For some reason, hurricanes are always Katrina, Maria, whatever. That year was Mitch, because it was stronger. It was the strongest in the last century and whatever. What happened to the bridge? Deep foundations. Did it collapse? No. Morning after, the bridge was still there. But everything else
was displaced. The hurricane was so strong that it changed the course of the river. The two roads that the bridge was connecting, they were not there anymore. So what about this bridge? The bridge was useless. Still there, but useless. Do you want to be like that bridge? I don't think so. Thank you so much. Gracias, Giuseppe, un lujo. Gracias. Un placer. Me voy. No, quédate, por favor, quédate con Me quedo. nosotros. Sí, por favor. Bueno. Porque Giuseppe nos acaba de dar una visión global acerca de temas de retail y la disrupción. Ahora lo que me gustaría es poder tener la visión más local, ¿no? Porque muchos de ustedes trabajan en esto, les interesa, así que antes que nada, sacarnos una foto, si te parece. Con placer. ¿Sí? ¿Sí? Un minuto. ¿Dónde? ¿Acá? Un lujo, Giuseppe. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces, si sos tan amable, para hablar de lo local, le quiero pedir a los expertos acá, que además son los redactores de este libro, los quiero invitar a Reinaldo Rivera, que es profesor de comunicación en la Facultad de Comunicación en la Universidad Austral, y también a Martín Semorain, que es profesor en el IAE, todos lo conocen, además es el director académico de Alumni. Ellos van a estar compartiéndonos su mirada sobre las oportunidades y desafíos del retail en nuestra región. Y también lo quiero invitar a Tobias Noni Bernardis, él es Head of Digital Business en Frávega. Bienvenido adelante. Bueno, un aplauso para ellos y el auditorio es de ustedes. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Giuseppe, por venir y quedarte. La experiencia, vamos a hablar un poco de experiencia, pero la experiencia de este viaje del cliente de Giuseppe, que no es cliente, es amigo, pero a la Argentina fue traumático porque llega a Buenos Aires y mientras estábamos hablando por teléfono para ajustar algunos temas, empiezo a escuchar que dice la mochila, digo, ¿qué pasa acá? Bueno, los argentinos vieron que somos muy creativos. Un muy creativo le había robado la mochila con la laptop, pasaporte, bueno, todo, ¿no? Giuseppe. Entonces, bienvenido, Giuseppe, gracias por quedarte. Yo pensé que en ese momento se tomaba el viaje de vuelta y no, se quedó. También agradezco a la distancia a Philip Kotler por haber estado con nosotros en la entrevista. Pero bueno, tenemos poquísimo tiempo para compartir muchísimas ideas. En el libro van a encontrar un capítulo sobre la disrupción del retail en Iberoamérica. No se trata ahora de explicarles todos los contenidos que hay ahí, porque bueno, para eso está el libro, pero habíamos conversado con Martín y con Tobías de compartirle algunos highlights, algunas ideas principales. Yo quería comenzar, Martín y Tobías, si les parece, y luego seguimos conversando, con 3 ideas. La primera son 3 palabras. La primera es personas. Y les cuento otra historia. Les cuento la historia de Pollo Campero. Acá no se conoce, en Argentina, los que viajamos mucho a América Central, amo Guatemala con todo el corazón y cada vez que voy ahí me sorprende por su creatividad, pero es una creatividad que no tiene que ver con la inteligencia artificial, sino que tiene que ver con cómo tratan a las personas. Y la historia es muy sencilla. Venden pollo, obviamente, pollo campero, venden pollo frito. Y se dieron cuenta, cuando comenzaron a correr el negocio, que había señoras que vendían tortillas, que es lo que acompaña en América Central al pollo, al menos en Guatemala, El Salvador, Honduras. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Porque en principio es una competidora que se te pone adelante de tu negocio, porque ellos también vendían tortillas. Llegaron a un acuerdo con las personas, con estas vendedoras, de que en cada negocio de pollo campero iba a haber una vendedora de tortillas en la puerta, ¿sí? Y eso generó una empatía con todo el entorno, ¿sí? Con sus empleados, con su mercado, con sus clientes. Y es cierto, escuchamos hablar de Me to Me, de AI to AI, pero al fin de cuentas
Al fin de cuentas, Philip Kotler, padre del marketing moderno, nos dice, che, tenemos que aumentarle los sueldos a los empleados, tenemos que tratarlos bien, tienen que sonreír, ¿sí? Porque, bueno, AI solo consume energía, ¿sí? Pero el resto de la gente, del resto de los clientes, consume mucho más que pollo, ¿eh? Consumen también cariño, consumen también una sonrisa. Y de hecho, si uno mira las estadísticas, gran parte de los retailers están destinando parte de su presupuesto no ya a la gestión de stocks, sino a la gestión de la experiencia dentro del local o cuando tienen el cliente con ellos en cercanía. La segunda palabra, que también la mencionó Giuseppe, la mencionamos mucho en el libro, que es el tema de datos. Sabemos, algunas empresas están no solamente distribuyendo producto, produciendo producto, sino también vendiendo los datos, ¿sí? Vendiendo los datos de sus propios clientes, los datos que recogen a partir de sus operaciones, del mercado en donde están operando, ¿sí? ¿Y qué hacer con esos datos? ¿Qué hacer con esos datos? Primera cosa que surge, y creo que estarán de acuerdo con esto, la mayor parte de las empresas todavía están gestionando datos con Excel. Muy bien, soy fanático de Microsoft, fanático de Excel, el mejor programa inventado pero manejar una empresa tipo Telefónica, estamos en Fundación Telefónica Movistar, gestionar los datos de Telefónica con Excel, no sé cómo lo gestiona Telefónica, pero sé de algunas empresas de telefonía que todavía siguen gestionando datos con Excel, ¿sí? Entonces, ¿qué queda ahí? Bueno, queda todo el tema de la armonización de la data, de qué hacer con esas data. ¿Y qué hacer con esa data? Y la tercera palabra, y ya para pasar al tema de AI y cómo podemos usar esa data y AI para acercarnos al usuario, al cliente, inteligencia. ¿Qué hacer con esa data? Bueno, lo primero es comprender, que es una palabra muy profunda, lo weberiano, ¿no? Comprender al usuario, comprender a mi cliente interno, para ponerle un nombre, a nuestros talentos, ¿sí? Comprender la sociedad para poder ofrecerles un servicio, algo que conecte realmente de manera profunda. Y acá tengo un ejemplo que no es una empresa. Hoy tenemos una empresa italiana representada por la CEO aquí, y hay motivos por los cuales invitamos a una empresa italiana, no solamente porque el speaker es italiano, sino porque Italia es un país en donde la cultura tiene mucho de esta inteligencia que no es solamente datos fríos, numéricos, cuantitativos, sino que hay una conexión muy profunda y una comprensión muy profunda. Y el ejemplo es del gobierno. Antes de la pandemia pude terminar un proyecto de consultoría que hice con el gobierno de Italia para bajar la prevalencia, es decir, el número de jóvenes que entraban en las maras en El Salvador. Esto fue antes de la pandemia y antes de Bukele. Ustedes vieron en las noticias, Bukele está creando un mega spa de 40.000 prisioneros que le cuestan $20.000 por año y se lo está facturando a Estados Unidos. Bueno, nosotros antes de eso lo que hicimos fue trabajar con toda la data que tenía el gobierno de El Salvador, y en este caso con apoyo del gobierno italiano, para segmentar, es decir, para comprender cómo hacer para conectar con distintos públicos, jóvenes, la familia, los policías, etcétera, para reducir el número de mareros o pandilleros. Lo logramos, no tan drásticamente, pero creemos que con mejor éxito a futuro que Bukele, pero una historia, y con esto paso a lo de inteligencia artificial que quería contarles Martín. Termino con una historia, la historia de que uno de los públicos que nosotros a los cuales teníamos que llegar eran los policías, ¿sí? Los policías, los que están todo el día en contacto con los pandilleros, ¿sí? Es tremendo la situación de ellos. ¿Y cuál era la formación? ¿Cómo tratábamos de ayudarles? Formarles en empatía. Imagínense un policía que tiene que detener un pandillero, empatía. Bueno, la cosa termina así. Se me acerca una persona a la cual nosotros le estábamos premiando en este proyecto y nos dijo: Reinaldo, muchísimas gracias por este proyecto, por esta formación que recibimos, porque si lo hubiera recibido antes,
quizás hubiera pegado menos a mi esposa. Entonces, claro, uno se da cuenta de que el que está en la calle deteniendo a un pandillero, todo eso lo lleva después a su familia, ¿sí? Y entonces se genera todo un ciclo de violencia social. Claro, si vos optás por la fácil y le vendés el auto negro para todo el público y le vendés el Forte, ¿sí? Bueno, haces lo de Bukele, creás una mega cárcel y ahí te va, ¿no? Pero nosotros realmente en ese momento dijimos, bueno, la data y la segmentación y el trabajo personalizado justamente cambia vidas. Me parece que ese es el desafío que hoy tenemos en el retail, con la data, con toda la inteligencia y apoyándonos en todo lo que es tecnología, cambiar vidas. Pero para eso le paso ahora la pelota a Martín, que sabe más de esto. Gracias, Reinaldo. Bueno, yo en pos del tiempo voy a pasar a nuestro invitado, creo que nos va a aportar muchísimo más desde la práctica y desde la realidad de lo que yo podré aportar desde mi práctica y mi realidad de 25 años con retail, pero me parece que en honor a salvaguardar el tiempo vamos a aprovecharlo al máximo. Así que, Tobías, gracias por venir, un placer tenerte acá. La verdad que la experiencia de Fravia con todo este mundo digital ha sido fantástica en los últimos años, sos head de ese proceso. Y bueno, me interesaría primero que nada ver si nos podés comentar si de estos 10 principios que menciona el libro, hay algunos en los cuales Fravia ya está enfocándose como para ser más competitivo y navegar mejor estas incertidumbres que tenemos hoy. Sí, antes que nada, gracias por la invitación. Me encanta la temática, es algo que siempre leo, siempre me informo y está buenísimo. A ver, de Fravia un poco todos los puntos, en algún punto lo estamos trabajando, algunos más, otros menos. Sí, en el último tiempo que nos estamos transformando y sí le pusimos mucho foco a la capa digital, fuimos cambiando un poco ese mindset de hacer 100% digital, tal como comentábamos antes, por el hecho de no descuidar el canal físico. Entonces, muchos de los principios que estamos como buscando fortalecer, si quieren conectándolo, es Be Human, definitivamente. Fravia ahí tiene una ventaja competitiva que si bien desarrollamos el mundo digital, tenemos una presencia física y para nosotros el valor del asesor de la tienda, cuando te acercás y alguien viene con una duda, con algún puntual de sus productos, es un valor agregado en esta competitividad, si quieren, digital que hoy hay y que parece más fácil. Desarrollás el canal digital, prendés productos y demás, pero Fravia en sí tiene una ventaja competitiva que son las tiendas físicas y es cómo esas personas dan un servicio diferencial a la hora de asesorar, que después cuando lo transformamos al mundo digital cuesta más. Tenés otras ventajas también, pero cada vez más volvemos a nosotros a las raíces de un retail donde teníamos tiendas y decimos, che, pará, acá hay algo que tenemos que fortalecer y no tenemos que descuidar. Sí vemos como dato de color que en la medida que creamos tiendas flagship o tiendas específicas en lugares, principalmente en el interior del país, la venta digital se potencia gracias a la presencia de esa tienda, ¿no? O sea, los últimos años hicimos un proceso de remodelación de tiendas más que nada en el interior y se ve muchas de ellas cuando le pones foco, lo digitalizás mucho la tienda, las ventas de si quieren un radio de 100 kilómetros, así es como lo estamos midiendo nosotros, digitalmente pueden aumentar hasta un 50%, ¿no? O sea, la presencia digital... Esto de ser un destino tiene sentido, digamos. Sí. Principalmente también porque la tienda para nosotros empieza a tener funciones de hub logístico, empieza a ser un punto de retiro, un punto de entrega. Estamos haciendo ship from store de las tiendas con entregas en horas en el interior. Entonces, la tienda y ese calor humano, si quieren, es una ventaja competitiva que en los últimos años, si bien le dimos mucho foco a lo digital, decimos, che, hay que trazar puentes entre lo físico y lo digital para potenciar eso. Y otro punto muy importante es el One Life, conectado con eso, o sea, ya la experiencia, estamos creando experiencias de usuario que sean iguales en lo digital y en lo físico. ¿Cómo lo hacemos eso? O sea, principalmente todas las capas de personalización que vamos poniendo en el sitio las estamos trasladando hacia, nosotros le decimos, esto es más interno, App Asesor, que es una aplicación que tiene el asesor, que a partir de un DNI o un mail, el asesor puede ver los últimos productos vistos en online, las últimas compras hechas en online, y empezamos a tratar de trasladar la experiencia que un usuario tuvo en digital, porque
todos sabemos que en lo digital miran, consultan el precio, pero después se acercan a la tienda a querer ver el producto real o querer llevárselo en el momento. Entonces, estamos creando tecnologías, es un camino que estamos haciendo, para que el asesor pueda decir, bueno, acá vino Tobías y yo sé que estuvo navegando este producto o compró este producto y abrió tal mail o tiene tal descuento disponible. Entonces, la hiperpersonalización nos está permitiendo poder bajar toda esa personalización que lo teníamos esencialmente en lo digital, lo bajamos a la tienda para que el asesor sea una herramienta más para poder estar cerca y tener herramientas para concretar ventas. ¿Y estamos cerca de que ese asesor también sea un agente AI o lejos? Estamos en camino. O sea, vamos al punto medio, si querés. Ahí nosotros sí, hace un año nos definimos desarrollar lo que le decimos estrategia conversacional, ¿no? En algún punto, en resumidas cuentas, vemos que las empresas en general siguen mandando correos electrónicos cuando todos nosotros, de hecho, inclusive con Martín, combinamos esto ¿por dónde? Por WhatsApp, nos combinamos por WhatsApp, Yo me puse un poquito nervioso. Yo debo reconocer que era tanto WhatsApp que quiero hablar con Tobías en algún momento, pero Tobías no me habla. Pero hoy en día coordinamos todo por WhatsApp. Hablamos con colegas por WhatsApp, hablamos con nuestras familias por WhatsApp. Hemos pedido comida en pandemia por WhatsApp. Digo, WhatsApp como puede ser otra herramienta en otro país, ¿no? Pero digo, el mundo se está moviendo por comunicación, por mensajes y no tanto por el correo electrónico. ¿Cuántos nosotros entramos y tenemos 10 empresas mandándonos mails todos los días y abrimos la mitad? Entonces, hace un año decidimos ir hacia una estrategia más conversacional. También viendo casos de éxito en Estados Unidos, en Brasil principalmente, tuvimos la oportunidad de viajar y Brasil es un mercado súper interesante en lo que es estrategia conversacional. Bueno, ahí Magazine Luiza puso Lu, que es un avatar directamente que hace todo, ¿no? Totalmente. Tiene su canal de YouTube, hace sus how-tos, responde preguntas del público. Lo que hace Lu con Magazine Luiza es notable. Sí, y ahora con inteligencia artificial lo potenció y lo llevó a otro nivel. Un montón. Y ahí cuando nosotros arrancamos dijimos... Espera, yo tengo, esto obviamente en pandemia nos cambió todo, en pandemia cerramos las tiendas y pasamos a tener 3.000 asesores que virtualmente no hacían nada. Entonces dijimos, che, tenemos un activo muy poderoso, tenemos 3.000 asesores que conocen los productos, saben vender y no los puedo conectar con ningún canal digital. Entonces ahí es donde esta estrategia conversacional nosotros salimos a estructurarla, porque en realidad... En pandemia, ¿qué pasó? Todos prendían el teléfono, conectábamos un teléfono en la web y te atendía alguien. Eso es muy desorganizado, no hay métricas, no hay control y demás. Lo que decidimos hacer es como una estrategia que nos permita medir todas esas interacciones y tratar de ir buscando, nosotros le decíamos, vamos a desarrollar una estrategia omnicanal con calidez humana. ¿Por qué? Porque en algún punto era cómo esa capacidad de asesorarla podía llevar a una experiencia digital. ¿Cómo? A través de WhatsApp. Bien, principalmente poder contactarte con un asesor en los tiempos libres que tiene el asesor en la tienda. Las tiendas tienen pico a la mañana y a última hora, media mañana son muchos tiempos muertos. Y la estrategia nació por ahí, es decir, che, ¿cómo reutilizamos esa capacidad que tiene el asesor para poder asesorar mediante canales digitales? La inteligencia artificial nos cambió todo. O sea, en algún punto... Esa estrategia la seguimos manteniendo. Hoy lo que estamos haciendo, y ya tenemos implementado, es un asesor con inteligencia artificial que lo que hace es, lo estamos haciendo por experiencias, más que nada para ir aprendiendo y ir también desarrollando la tecnología, que eso todavía es complejo. Hoy principalmente funciona para asesorar sobre aires acondicionados. Entonces, hay una inteligencia artificial con lenguaje natural, vos le escribís y te va guiando y te va haciendo preguntas en función a qué tipo de aire acondicionado necesitas, para qué tipo de ambiente, si es un living, cuántos metros cuadrados, qué tipo de tecnología, te comenta las tecnologías, inverter, no inverter, te comenta sobre marcas y demás. Y hoy lo que estamos haciendo es recopilando toda esa información y la dejamos disponible para que luego un asesor físico del otro lado siga y trate de concretar la venta mediante WhatsApp o mediante web chat en nuestro sitio. La experiencia es muy buena, el feedback es muy bueno. Obviamente ahí la tecnología es un desafío. O sea, si nos preguntás, el objetivo a largo plazo es que con lenguaje natural puedas escribirle y puedas tanto querer comprar como atender postventa, ¿no? También uno de los principios era ambidiestro, ¿no? O sea, nuestro foco en esta estrategia conversacional es ser totalmente con lenguaje natural poder resolver un problema de postventa como tratar de asesorarte a la hora de comprar. Suena fácil, suena que con la inteligencia artificial ahora todos lo podemos hacer. A nivel tecnológico, para las empresas es difícil. Por ejemplo, estamos aprendiendo, todo estamos haciendo con desarrollo propio. Hay que aprender sobre filtros semánticos, tratar de que la IA no conteste cuestiones políticas, cuestiones de competencia.
En el medio de eso hay que reentrenar la inteligencia artificial. Bueno, son procesos que ya iniciamos, ya tenemos implementado. La idea es que para fin de año tener una experiencia lo más abierta posible. Cuando digo abierta, digo que vos realmente puedas preguntar desde un televisor, pasando por un artículo del hogar, como un mueble o un colchón, libremente con lenguaje natural. Sí, gracias, está buenísimo. Y solo para cerrar, porque acá siempre estas experiencias que contás suenan geniales y están buenísimas, pero muchos de acá dicen, bueno, ¿cómo se come esto? ¿No? Digo, vos me hablás de esto, está buenísimo, y me decís que tenés que desarrollar y de skills y demás. A ver, entonces, un poquito para bajar a tierra, ¿cuál fue el proceso interno de la organización para llegar a estos desarrollos y qué cosas tuvieron que cambiar en la organización? ¿Cuáles son los desafíos culturales más fuertes que tuvieron en esto? Me parece relevante, porque yo sé que esto, al principio por lo menos en lo de WhatsApp, tuvieron ayuda de una empresa más bien, ¿no? más estratégica, si querés, como Blit, que se asoció con BotMaker, que es el más técnico, el más tecnológico en esto, que ayudó mucho en la implementación. Pero ¿cuáles podrías decir a la gente, que creo que se pueden llevar como aprendizaje, cuáles son los desafíos más fuertes que uno enfrenta a nivel cultural, si querés, organizativo, de skills, talentos, para llevar adelante una transformación de este estilo, ¿no? Sí, a ver, son varios los desafíos. Nosotros, nuestro modelo, tenemos un BCP, que es la plataforma con la cual permite, como decía antes, administrar, dar seguimiento a las conversaciones, tener indicadores, porque todo esto sin indicadores no lo podríamos escalar. Este es BotMaker, es la plataforma, y contratamos una consultora especializada en estrategia conversacional que nos ayudó en el camino a hacer discoveries y roadmap de qué oportunidades creíamos que la empresa podía tomar. Pero el principal desafío es interno, ¿no? O sea, hoy cuando decimos estrategia conversacional, lo hablo desde comprar, desde atender postventa, asesorarte en un crédito, hasta para recursos humanos internos. Nosotros nos imaginamos tener inclusive que los empleados puedan consultar su recibo de sueldo mediante WhatsApp o consultar los beneficios que tiene la compañía mediante WhatsApp, ¿no? Entonces, cuando hablas de eso, hablas de que le pegamos a toda la compañía y ese es el principal desafío. Nosotros desde el área digital de Fraga somos como un enable de herramientas que le brindamos a otras áreas de negocio y los acompañamos en ese proceso de transformación. ¿Qué beneficios vemos en esto? Es más ágil, si querés, que desarrollar una aplicación o desarrollar, si querés, una aplicación web. Es más rápido, es más ágil. Lo que hoy principalmente... La gente está ahí. La gente está ahí. Lo conoce, digamos, sí, no tenés que enseñarle nada. Es clave la parte de métricas, ¿no? O sea, conectar los datos es clave porque toda transformación digital, si la abordás con datos, con mostrándole que esta herramienta le va a mejorar la performance, ahí ya en el camino, ¿no? Claro. En el caso, por ejemplo, un pequeño caso que tuvimos de éxito fue en el equipo de cobranzas de créditos. Básicamente, nosotros tenemos un equipo que se dedica a la incobrabilidad de nuestros créditos. Y básicamente, ¿qué hacían antes? Llamaban por teléfono y no les atendían, o mandaban un WhatsApp mediante un WhatsApp privado. Aumentamos 50% la cobrabilidad de esos incobrables gracias a mandar WhatsApp. ¿Cómo lo hicimos? O sea, a partir de generar determinados templates, hicimos pruebas, a ver con cuál contestan más, con cuál contestan menos, y les fuimos mostrando todo el funnel de cómo eso iba mejorando en métricas, ¿no? Cuando ellos decían, no, a mí déjame porque yo tengo el call center, yo llamo por teléfono, a mí me funciona. Le decíamos, no, pará, la gente está en WhatsApp, tenemos métricas que esto funciona, déjame hacer una prueba. Hicimos la prueba, le mostramos las métricas y ahí es como, dame más. Quiero hacer esto y ahora quiero cambiar el template y ahora quiero mandar 3 campañas en vez de 2. Claro. Y se subieron al barco de una, ¿no? Pero yo creo que los datos, mostrar la transparencia y realmente pensar que esto es una herramienta que va a mejorar los indicadores del negocio que se proponga, ¿no? Puede ser de cobranzas o recursos humanos, pero nosotros con una visión capaz muy de datos, así es como vamos rompiendo esas barreras culturales. Genial. Bueno, Tobías, muchísimas gracias, la verdad, un lujo tenerte acá, un placer, buenísima la experiencia que contás, creo que suma bastante para todos los que estamos y creo que ya estamos en hora, ¿no? Estamos recontra en hora. Bueno, gracias. Gracias. Vamos a break. Bueno, un placer. No se vayan porque nos sacamos una foto, un segundito, ¿sí? Hay gente que nos está mirando por YouTube, así que y vamos a hacer un break en un minuto nada más, pero una foto.
Y ahora lo que les quiero pedir es, bueno, que compartan un café, que se sigan conociendo, que hagan networking y que no se vayan porque tenemos un panel de lujo para cerrar con CEOs de empresas de consumo masivo. Vamos a poder estar escuchando qué piensan, cómo piensan, temas de estrategia. Los espero en 15 minutos de vuelta. Nos vemos en un ratito. Gracias.
Bueno, arrancamos de nuevo para terminar esta jornada que para mí es fantástica y en la cual estuvimos hablando de retail y de disrupción y de transformación digital. Bueno, ahora vamos a contar con la mirada de quienes toman decisiones estratégicas. Y en este panel nos van a estar acompañando Laura Perdomo, que es Country Manager de Ferrero Conosur, y también Graciela Rastelli, que es CEO de la Unidad de Alimentos y Bebidas del Grupo Bertein. Adelante, por favor, bienvenidas. Y también Martín, por favor, que va a estar moderando este panel. Así es, adelante, son todos tuyos. Gracias. Bueno, hola. ¿Esto está funcionando? Hola. Sí, está muy bien. Bueno, muchas gracias, Graciela, Laura, por venir hoy. La verdad que un placer. Gente tan ocupada como ustedes nos ceda estos minutos. Pero claramente el impacto de toda esta realidad, de este mundo posdigital, impacta en el retail, pero impacta en el consumo masivo en general. Así que nos parecía muy apropiado tener la palabra de ustedes en el día de hoy. Así que bueno, de vuelta, el tiempo es tirano. Vamos a empezar con Graciela. Un poco la idea es, hay todo un mundo digital que se traslada a alimentos y bebidas, que es un poco en donde están ustedes. Y ustedes tienen productos muy anclados en la tradición, digamos, ¿no? O sea, mate, yerba, tés y demás. Y esto, ¿cómo pueden ustedes, desde Grupo Bertein, cómo hacen para innovar, estar al frente de estas nuevas tendencias y estar al frente del Customer Journey y del camino del consumidor para poder diferenciarse y seguir ganando en un mercado tan competitivo, digamos, ¿no? Okay. Bueno, más que nada, primero, muchas gracias por estar acá, para mí es un placer. Bueno, respondo a la pregunta. Es cierto, perdón. Es cierto que en la empresa de alimentos y bebidas tenemos una marca que tiene una gran tradición, que es la marca Cachamay. Y justamente estamos en una estancia en la unidad de negocio de alimentos y bebidas de plena transformación. ¿Qué significa eso? Tenemos una estrategia de negocio en donde definimos salir de nuestro expertise, que tenemos productos de nicho, a ir a las grandes ligas, como digo yo, desarrollar y desembarcar en nuevas categorías de productos. Lo cual eso nos lleva a un gran desafío. Y la clave está en mantener la esencia de la marca, por ser una marca muy tradicional, y adoptar las nuevas tecnologías para amplificar los valores de la marca. Y ahí es donde estamos trabajando. En paralelo, estamos justamente la marca Cachamay, es la marca de una yerba, que la yerba, el mate, hoy está de moda. Tenemos, para decir, la fortuna de la categoría de productos core de la compañía. Hoy está de moda tomar mate. Y otra condición muy importante es que se amplió el target etario de consumidores. Es decir, el mate antes lo tomaban personas adultas y ahora tenemos una gran oportunidad, que es que tenemos nuevos consumidores que son adolescentes, a niños ya de 12 años, toman mate. Está de moda juntarse a tomar mate, ir a la facu con el mate. Entonces, para los players que estamos en esta categoría, es una gran oportunidad en donde la categoría está en dinamismo y nosotros justamente tenemos que traer la innovación. Entonces, la empresa lo que decidió es desembarcar con una nueva yerba, que es la yerba mate tradicional. Nosotros no teníamos ninguna yerba mate sin hierbas. Ahora lanzamos la nueva yerba mate tradicional con marca Cachamay, lo cual nos significa a nosotros en la marca una gran innovación y adaptación a estos nuevos targets de consumo también. Entonces estamos trabajando muy fuerte en una nueva estrategia comercial, aprovechando todo el conocimiento que tenemos de nuestros consumidores de siempre, de la tradición, que siempre nos siguen, a los nuevos consumidores, que hoy son los adolescentes o los universitarios, que también pueden adoptar la nueva yerba mate tradicional. Para esto estamos adoptando una política, una estrategia de omni-channel, justamente, como decía Philip, no estamos yendo a todos los canales comerciales, justamente porque es un producto muy tradicional. Sí estamos reforzando los canales comerciales que son típicos del producto, como los retailers físicos y también los marketplaces, y hemos desembarcado por primera vez con la marca en TikTok. O sea, estos chicos, claro, obviamente, porque era un gran desafío, tenemos que estar en TikTok. Hoy
se está vendiendo por TikTok, los chicos se conectan por TikTok y nuestros consumidores nuevos de la yerba mate están en TikTok. Entonces nosotros tenemos todo este desafío de la plataforma de TikTok, con lo cual nos estamos adaptando. Y asimismo, como la unidad de negocio, la compañía de alimentos participa de un holding del grupo Wertheim, podemos tomar las sinergias de las distintas compañías del grupo y justamente ahora estamos lanzando una compañía que se llama Illumia, que surge de dar una solución a la disrupción que significan la tecnología, la digitalización y la inteligencia artificial a los negocios y poder brindarle a los consumidores respuestas más humanizadas, siempre dentro de la digitalización optimizada, ¿no? Entonces, Cachamay va a utilizar estos servicios de esta compañía para acercarnos mucho más al consumidor con la tecnología, pero siempre pensando en la emocionalidad, en lo que el consumidor necesita. Entonces, resumiendo, estamos trabajando muy fuerte en el alcance de nuestra marca con un nuevo portfolio de productos, lo cual nos significa tomar nuevos targets de consumidores, lo cual nos exige una nueva estrategia comercial de desembarco en el route to market y nuestro gran desafío es mantener la esencia de la marca por la tradición que tiene, adaptando la tecnología a justamente dar soluciones y acercarnos mucho más al consumidor. Qué bueno, gracias. Decía súper interesante. Bueno, de hecho, en casa mis hijos trajeron el mate. O sea, yo nunca tomé mate en mi vida y apareció loco la juventud con el mate. Y bueno, y hablabas de la esencia de la marca y hablábamos de ser propositivo, ¿no? De las empresas tienen que tener un propósito detrás. Y te quería preguntar, Laura, ustedes tienen marcas emblemáticas, digamos, ya icónicas. Nutella, Ferrero Rocher, Kinder, no te olvides de Kinder. Tic Tac, no, Kinder, a ver... Kinder en casa es huevo Kinder, Pascua es huevo Kinder en casa, no, lamentablemente para mí. Pero bueno, porque después termino yo armando los jueguitos, ese es el tema. Los chicos se comen el chocolate, yo armo los jueguitos y me quedo sin chocolate. Así que, y el tic-tac, mi mujer es fanática. Siempre hay un tic-tac dando vueltas por casa de todos los sabores. Entonces, acá vos tenés marcas muy icónicas y un propósito claro. Entonces, ¿cómo ustedes combinan este compromiso con la calidad, la sustentabilidad, la innovación? Y esto, ¿cómo los ayuda a ustedes a fortalecer sus vínculos con retailers y consumidores, en definitiva, ¿no? Dale, gracias, Martín. De por sí estoy un poco afónica, espero poder transmitir y poder charlar bien. Creo que es una buena dupla la que hemos hecho acá, deja de ser marcas locales, con muy fuerte tradición, con marcas globales, porque justamente la fuerza que tiene Ferrero son en la misma marca, Nutella, Kinder, Ferrero Rocher, en la misma fórmula, el mismo empaque, ese reto, ¿no? Y no deja de ser también una empresa familiar, no participa en accionistas, es una empresa personal, donde el tema del propósito fue muy importante desde el momento cero. Estamos hablando de una empresa manejada por tercera generación, que comienza como una panadería en Italia y hoy es una de las empresas más grandes de Italia y del mundo en alimentos. El propósito vino a ser una parte muy importante, que era el concepto de calidad. Calidad como promesa, calidad en el producto. Una calidad que hace que hoy en día el consumidor esté dispuesto a pagar el premium porque de alguna manera compra ese concepto de que son productos superiores. Y eso se traduce, ¿no? en años de esfuerzo en mantener el propósito y mucho aquí con el tema de sustentabilidad también. Y hay un filtro que tenemos en Ferrero, no importa en qué parte del mundo, pero es un filtro al momento de tomar decisiones que basa por las decisiones que tomamos tienen que ser las correctas para el consumidor primero, para nuestros clientes, o sea, el cliente está constantemente en nuestros valores de decision making y obviamente para Ferrero, no somos una ONG. En ese sentido, decisión que tomamos tiene que pasar ese filtro. ¿Qué hay de bueno en esta decisión para Ferrero, para el consumidor y para los retailers? Ese propósito, ¿no? el hecho de que la calidad esté en el centro de lo que hacemos, hace que el consumidor esté dispuesto a pagar más. En ese pagar más está el valor para los retailers. Nuestros productos son productos que generan valor a la categoría. Y la relación con nuestros distribuidores, que es la manera de poder llegar a todos los puntos de venta posibles en Argentina, hay una relación de respeto, porque esa calidad que exige Ferrero y que pone en el desarrollo de sus productos es una calidad que exigimos. En muchos casos al principio era, pero ¿cómo me vas a exigir tener cámaras de refrigeración entre 14 y 16 grados? ¿Pero cómo que me vas a exigir tener transporte refrigerado? Es que de nada sirve toda esa inversión en la calidad del producto si en la cadena de valor no nos aseguramos de que eso llegue así al consumidor final.
Y eso nos lleva a una relación de respeto con nuestros clientes impresionante, porque no lo decimos, lo exigimos y construimos mucho de todos los procesos de calidad de nuestros distribuidores es el estándar Ferrero. Y ellos hoy lo utilizan eso con sus clientes como un sello. Yo soy distribuidor Ferrero, vos te puedes asegurar acá que hay estándares. Y eso se reconoce también en los kioscos, los autoservicios independientes, nuestros grandes clientes de supermercado. El tema de sustentabilidad es uno de los puntos que además los tres tenemos en común. Ferrero con un compromiso muy fuerte con la comunidad. Nuestros clientes, que sobre todo los organizados, los Carrefour, los Walmart del mundo, la Anónima acá en Argentina, tienen una agenda de sustentabilidad que le exigen a sus principales proveedores estándares. Y el consumidor está cada vez más interesado en entender de dónde viene el producto, cuáles son los estándares de calidad, que es socialmente responsable. Entonces, eso termina siendo un punto en ese famoso filtro de los tres en común. Y Ferrero usualmente maneja dentro de su política de sustentabilidad 4 pilares. 2 yo creo que son muy estándares para cualquier empresa multinacional, que tiene que ver con el compromiso con el cambio climático, con la emisión de carbono, con objetivos muy fuertes. El segundo es packaging, y más en los productos Ferrero, donde incluso el packaging es parte de la propuesta de valor. O sea, un Ferrero Rocher no es solamente el chocolate, es un regalo que viene en una caja transparente, donde tú ves el producto como si fuese una joya. Entonces, el packaging es un elemento muy importante de esa propuesta de valor. El packaging es el segundo punto, donde hay un compromiso donde más del 90% de nuestro empaque a nivel global tiene que ser o compostable, o reutilizable, o renovable. Hoy este año logramos un hito, estamos en el 92%, entonces ahora hay que elevar el objetivo. Y esos dos son, de vuelta, bastante estándar en la industria. Donde yo siento que hay un valor agregado de Ferrero en el tema de sustentabilidad, es en el tercero y en el cuarto. El tercero tiene que ver con llamamos a esto el sourcing responsable. El impacto en las comunidades de todo lo que es la materia prima de los chocolates es muy fuerte. Todo el mundo ha escuchado hablar sobre cómo los cambios climáticos impactan en la producción de chocolate, o dentro de nuestros productos, dentro de nuestra materia prima está el aceite de palma. También otro producto súper controversial que lleva a tener realmente un compromiso con la responsabilidad de lo que es la adquisición de esa materia prima, las avellanas, por ejemplo. Y en esa responsabilidad social, hoy Ferrero tiene la trazabilidad de más del 95% de cada avellana en el Ferrero Rocher que ustedes consumen. Ferrero tiene la posibilidad de tracear, de tener la trazabilidad a nivel casi metro cuadrado de donde salió esa avellana. Y hoy en día, 1,6 millones de hectáreas a nivel mundial, Ferrero tiene el monitoreo online permanente, a través de cómo aplicamos LAI, bueno, monitoreo satelital permanente de que todos esos cultivos de avellana, de cacao, de aceite de palma, mantienen los estándares y regulaciones, incluso independientes, que nosotros requerimos en nuestro producto. Y por último, tiene que ver, ¿no? Estamos en categorías de impulso, en categorías donde lo dulce, que son categorías que han generado mucho tema de la ley de etiquetado. Y Ferrero se concibe desde el inicio, incluso con la marca Kinder, que en alemán es niño, ¿viste? Kindergarten, Kinder. Se concibe desde el inicio pensado en un producto diseñado para que lo agarre un niño. ¿Miren el chocolate Kinder, el tamaño que tiene? Y la manera que nosotros impulsamos en ese 4 pilar, estilos de vida saludables, es impulsando, sí, podemos todos consumir productos que pueden tener azúcar en la justa medida. El 88% de los productos de Ferrero vienen en una presentación de menos de 130 gramos. No creemos en el concepto Big Mac, te digo, en agrandar tu combo. A pesar de que para un financiero es como que tomamos totalmente tomando decisiones como, no, pero más, por menos, más, eficiencias. No, el 66% de los productos vienen en empaque menos de 100 gramos. Impulsamos, desarrollamos a través de, a pesar de que es más caro, el concepto de el consumo responsable a través de la medida justa. Entonces fíjate cómo nuestra agenda, y hasta ahora, hasta hace un par de años, Ferrero era de no decir lo que hacía. La calidad se probaba.
Y resulta que cada vez más los consumidores y los retailers están interesados en que le contemos. Tienen muchas preguntas, incluso difíciles de responder. Y entonces estamos siendo un poco más abiertos en que el consumidor, los retailers entiendan porque hay valor ahí. No, a mí me parece fundamental. A ver, los líos que ha tenido Nestlé con Kit Kat hace unos años son una cosa increíble con el aceite de palma y todo esto. Así que creo que es muy bueno lo que ustedes hacen en ese sentido. Y creo que la gente hoy lo demanda cada vez más. Saber de dónde viene, esto del propósito, digamos, ¿no? ¿Por qué voy a estar yo comprando esta marca? Más allá de que porque me gusta, digamos, ¿no? Por ahí hay marcas que me gustan, pero sé que hacen daño y no las compro. Entonces, esto creo que es cada vez más relevante. Gracias, Laura. Buenísimo el concepto. Graciela, en este momento estamos con una experiencia digital, una experiencia física, digital. No sé, nos contaba un poquito Giuseppe hace un rato que ya no hay más barreras, digamos, ¿no? Que es como el pez en el agua. Nadamos la gente joven, sobre todo, nada en este mundo postdigital. ¿Y vos cómo crees que esto va a afectar esta experiencia nueva, si de alguna manera afecta a los vendedores y promotores de productos de las categorías en las que estás vos, ¿no? Esta relación con los clientes, cómo se va a dar a futuro, digamos, ¿no? O cómo se está dando ahora. Ok, sí, interesante. Sí, justamente nosotros lo que trabajamos es en el talento, ¿no? O sea, creo que un gran desafío de los empresarios hoy es justamente tener una estrategia de digitalización en donde se pueda combinar todo las tres o sea, los tres mundos, el virtual, el real y el físico, logrando siempre la estrategia comercial de la compañía. Entonces, por ejemplo, en las fuerzas comerciales, que creo que apuntaba a tu pregunta, el talento humano es irreemplazable. Sí, es muy importante el soporte en la tecnología, ¿no? O sea, poder soportar y darle mucha capacitación al vendedor con toda la información que tenemos de los consumidores para poder prepararlo mucho mejor al momento de la venta. ¿Esto qué significa? Que un vendedor, antes podemos decir que era un vendedor transaccional, y el punto de venta es un punto de venta físico donde se opera y se hace una operación de compra-venta. Ahora esto se transforma, el vendedor transaccional se transforma en un experto, en un asesor, que en el momento de la venta es una persona sumamente especializada en el producto, en la experiencia de compra de ese consumidor, y si contamos con toda la información del consumidor, también le puede recomendar hasta qué tipo, por ejemplo, de infusión le va a gustar más o es para este momento del consumo. Entonces hay un gran trabajo en potenciar la fuerza de ventas con tecnología. De todas maneras, insisto en que el talento no se reemplaza por tecnología. El momento de gestionar el negocio lo logra el ser humano. O sea, la calidez no está reemplazada por tecnología, y el momento de verdad en el que se cierra el negocio es de 1 a 1, es con el humano que está preparado con la tecnología, ¿no? Se preparó para ese momento de verdad justamente con un soporte tecnológico de información que sabe con quién está enfrente y se prepara para ese momento de cierre de negocio. Eso es clave. Así que bueno, nosotros contamos mucho en esa transformación, estamos en pleno desarrollo de los equipos y es muy importante el talento, y también este término interesante del libro de vicious, porque nosotros somos humildes porque somos una marca que está en transformación, pero tenemos que ser sumamente ambiciosos y con gran talento para lograr que la marca crezca y llegue a los objetivos de negocio que hemos desarrollado. Así que eso es un gran desafío. No, genial. Sí, esto de humildad y ambición juntas. Me cuesta, perdón, son un término, un vicio, sí. Bueno, pero bueno, es un término que inventó Giuseppe, ¿qué querés? Okay. Es imposible. Bueno, Giuseppe sacó la creatividad. Lo practiqué y no salió, sí, pero bueno, ¿se entiende? Nos arruinó. Pero va justo con nuestra estrategia, porque nosotros somos una marca que está en desarrollo, y la verdad que me encantó, porque a la fuerza de venta siempre le decimos, tienen que ser humildes, porque la marca está en crecimiento, pero tienen que tener un gran talento y ambición para lograr el objetivo. No, está muy bien. Y cuando tradujimos de inglés al español, ni te cuento lo que fue. Una locura. Homebellos, ¿qué es esto? ChatGPT, ¿qué es esto? No sé, preguntar a Giuseppe, me dijo que ChatGPT. Una locura. Bueno, vamos a cerrar porque ya, honestamente, estamos pasados de hora y sé que ustedes son personas ocupadas y seguramente después de hoy tienen una agenda totalmente tapada. Y para respetar un poco los tiempos, vamos a cerrar con Laura.
Hay un tema que se recalca mucho en el libro, que es súper relevante y que hoy casi todos lo tenemos muy incorporado a nuestras vidas de trabajo, que es ser ambidiestro, ¿no? Esto de cambiar la rueda del auto con el auto en movimiento, ¿no? Esto que nos cuesta tanto pensar que es posible. ¿Cómo lo viven ustedes en Ferrero, ese desafío? Bueno, primero yo tengo 17 años en Argentina, entonces acá no hay nada como un buen MBA en la vida de ser ambidiestro es Argentina. Tal como decíamos, lo único constante es el cambio, donde las reglas del juego del negocio cambian totalmente. Y Ferrero lo que tiene a nivel de gerencial es una cultura muy interesante, ¿no? Giovanni Ferrero, el dueño de la empresa, tercera generación, está muy metido en el negocio, él es el executive chairman, pero él maneja junto con un equipo muy grande el largo plazo, asegurándose que todos los cambios constantes que estamos teniendo aseguran esa visión de largo plazo y que vamos a duplicar el negocio en los próximos 10 años. Y eso ayuda a que hay alguien que está pensando en el largo plazo, por lo tanto nos podemos enfocar en el corto. El CEO de la empresa, Lucas Ippoliti, por lo tanto tiene el negocio del día a día, con los desafíos a 5 o 10 años, que igual es un montón en el mundo de retail. Pero hay unos elementos importantes. ¿Quién se enfoca en el largo plazo? ¿Quién se enfoca en el negocio? Ferrero tiene a nivel regional una estructura enfocada entonces en el 3 a 5. Y a nivel local estamos empoderados en poder manejar el negocio del día a día. Yo he trabajado en muchas empresas y la matriz como forma de estructura no es nada nuevo, pero en Ferrero se lleva como a una etapa todavía mayor. Es esa matriz funcional y gerencial. Todo mi equipo de liderazgo, el gerente de marketing, por ejemplo, le reporta funcionalmente, no dotted line, como funcionalmente reporte directo al gerente de marketing regional y gerencialmente a mí. Esa matriz, que puede llevar a bastantes decisiones complejas, también asegura de tener esa ambidiestra en cuanto a toma de decisiones, tener perspectivas distintas, balancear el corto plazo versus el largo plazo, mantener la estrategia fija. Nos ayuda a pensar de manera paralela, cada uno mirando una mirada distinta. Y en ese empoderamiento también está el tener la diversidad en el momento de tomar decisiones. Y la diversidad para Ferrero no es solamente la de género. De vuelta, es una empresa italiana hasta hace 15 años, mayoritariamente por empleados italianos, y que para poder crecer lo que ha crecido, tuvo que abrir sus puertas a nacionalidades, al tema generacional. Ferrero, por ejemplo, es una empresa que valora muchísimo el seniority. Seniority quiere decir, ¿vieron cómo hay empresas? No, hay que renovar el plantel porque ya tiene más de 45. No, pero valora muchísimo la gente con 20 años de empresa, 25, 30, con un buen balance entre gente nueva. También eso es muy importante en el ser ambidiestro. Está la persona que viene ya con más experiencia, con más aplomo, el que viene con las intenciones, con las facilidades para captar la tecnología. Y eso nos ayuda al momento de tomar decisiones, porque efectivamente, más allá de que todavía Luxemburgo, Ferrero es basado en Luxemburgo, le cuesta entender que en Argentina lo normal es tener el plan A, B, C, D. Igual en cualquier momento nos llaman de Estados Unidos para entender cómo hacen ahora también con el plan A, B, C, D, porque también están cambiando las reglas. Rápidamente iban a llamar acá porque acá... El mundo se está transformando en Argentina. Sí. Es un horror esto. Entonces, es normal. Eso pasó a ser la normalidad. Y de vuelta, al contar, Ferrero no es una empresa que cotiza en bolsa. Entonces acá no estamos pendientes de que cada trimestre hay que dar los resultados a los accionistas. Que te lleve una vorágine donde además los accionistas depende de lo que pase en el mercado global. Acá hay una visión constante de largo plazo, infalible, que puede cambiar por el contexto que está siempre cambiando, pero es un norte con el empoderamiento local de manejar estas situaciones. Muy bien, genial. Bueno, Laura, Graciela, un placer tenerlas acá, la verdad que un lujo. Les agradezco muchísimo su participación nuevamente, gracias a todos los que han venido. Y bueno, hemos llegado al cierre de este lanzamiento. Gracias, Giuseppe, y bueno, y gracias a Philip a la distancia. Bueno, un placer, muchas gracias. Bueno, no se vayan porque nos tenemos que sacar una foto también. Y a ustedes también les quiero pedir que se queden un minutito más. Primero la foto. Dale. ¿Le pongo al otro lado? Dale. Sí, hacemos así. La simetría, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias de nuevo, gracias por venir. Laura, alumni, también de IAE, somos varios los que estamos acá. Gracias Martín también. Antes de irnos, yo lo que les quiero pedir es, saquen sus teléfonos, escaneen este QR y cuéntenos qué les pareció este evento para alumni. Es muy importante tener la opinión de todos ustedes y también los que nos están mirando por streaming. Es importante tener la opinión de todos para ser un poquito mejor cada vez. Eso es lo primero que les cuento. Lo segundo que les cuento es, hoy estuvimos hablando de retail, ¿no? Y estuvimos hablando de marketing y resulta que tenemos en el IAE un programa corto precisamente que va a estar a cargo de Martín Semborain y Guillermo de Andrea, que probablemente muchos de ustedes conozcan y recuerden, que va a ser el próximo 5 de mayo. Entonces, el que quiere conocer más... Presencial. Son 5 días consecutivos, desde el lunes al viernes, arrancando el 5 de mayo. Y el que quiera conocer más acerca de management y de retail, pero no dude en también conocer más haciendo un escaneo de este QR y conociendo más acerca de este nuevo programa corto. Y además, les quiero contar que en el mes de abril, que es lo que se nos viene, tenemos eventos también que se están impulsando desde Alumni. El primero es el HR Forum, es un foro de recursos humanos que va a ser el 25 de abril en el espacio HIT en Núñez. Y también tenemos el Entrepreneur Alumni Meeting. Eso va a ser en Pilar. Entonces, los invito a que participen, a que se suman, a que sigan las redes del IAE, que sigan las redes de Alumni y que vuelvan, como siempre, a participar, a seguir aprendiendo y a hacer networking, que es la razón de ser de Alumni. 1.000.000 de gracias de vuelta por venir y nos vemos la que viene. Hasta luego.